Buenos días, bienvenidas al segundo encuentro de Dos Encuentros. Los profesionales estamos hechos de aprendizajes. Cada uno de esos aprendizajes nos forja como somos. En esta serie de podcast hablaremos con profesionales diferentes que han hecho bastantes saltos cuánticos y nos contarán sus errores y aciertos, cómo han llegado hasta aquí. Y con todo eso, creo que todos aprenderemos mucho. Como siempre, hoy me acompaña Derek y Ángela, que está en la grabación de sonido y vídeo. Hoy tenemos un invitado muy especial. Ha hecho muchos saltos, de ingeniero a ventas, de ventas a vender servicios, de servicio a construir producto. Y además de eso, se introdujo en el mundo legal y ahora creo que es uno de los referentes. Es Carlos García de Cocheaga, CEO del Exop, y como él dice en su propio LinkedIn, casi la mayoría de los 10 despachos más grandes del mundo utilizan su producto. Bienvenido, Carlos. Gracias. Muchas gracias por la intro. Oye, a mí me gustaría empezar preguntándote, ¿tú cómo empezaste? Tú estudiaste ingeniería, ¿no? Eso es, sí, yo estudié ingeniería en Estados Unidos. Al final terminé dos carreras de ingeniería porque terminé la primera muy pronto y me pareció que era demasiado fuego para ponerme a trabajar, con lo cual convencí a mis padres que me dieran más dinero para seguir estudiando, pero realmente lo que quería era quedarme en la uni, si te digo la verdad. Bendita suerte, ¿eh? Sí. Y estudiaste telecos, ¿no? Hice dos ramas que aquí serían dos ramas de teleco. Hice ingeniería de computadoras e ingeniería eléctrica, pero en ambos casos especializado en arquitectura de ordenadores, que es lo que realmente yo sabía hacer hace muchos años. ¿Y qué es lo que más crees que te sirvió de esa época para donde estás hoy en día? De esa época, bueno, sin duda el vivir en Estados Unidos, que al final acabé pasando 7 años, yo creo que me ha dado muchísimas pistas, ¿no? de cómo actuar en la vida el estadounidense, y sobre todo yo vivía en Kansas, yo vivía en una zona muy granjera. El estadounidense es muy pragmático, lo que busca realmente siempre es intentar solventar una solución. Digamos que no tienen ese corazón tan caliente, tan latino como tenemos nosotros, que todo nos enfada y todo es un problema, ¿no? Bueno, cuando tienes un problema, lo arreglas, sin más. No te dedicas a buscar que esto ha sido culpa de uno, de otro, no sé qué, sino vas más al hecho de arreglarlo. Y creo que esa visión muy pragmática, sobre todo del mundo de los negocios, ha sido algo que me ha diferenciado durante muchos años. Tuvo que ser un choque, ¿no? Para un chaval de 17 años llegar ahí a Estados Unidos, ¿no? 16. Llegué a los 16 años y recuerdo, llegué en agosto y más o menos a mitad de septiembre, recuerdo estar sentado en el porche de mi casa en Estados Unidos. Estamos hablando de la parte oeste de Kansas. Mi pueblo tenía 1.742 habitantes, 43 conmigo. El pueblo más grande que teníamos era de 30.000 y estaba a 1 hora de distancia. Recuerdo la sensación de estar sentado en el porche, mirar al infinito, porque Kansas es totalmente plano, y la sensación como cuando te quedas perdido en el mar, como cuando te quedas nadando en el mar y alguien se va al barco y de repente no ves el barco y miras para los lados, pues esa misma sensación de ahogo, de vacío, tuve en las primeras semanas. Luego la verdad es que me encantó y no tengo nada más que cariño para esa zona de Estados Unidos. Qué bien. Y luego volviste a España ya. ¿Nunca llegaste a trabajar allí? No, tuve ofertas, me lo pensé, pero mi último año de carrera, como buen estudiante americano, lo que decidí es, en vez de pasarme el verano en la playa, que es lo que tenía que haber hecho, pues encontré un trabajo de becario haciendo investigación y desarrollo de hardware, que es realmente lo que yo sé hacer. Y entonces pues me gustó mucho, y la empresa en la que estuve pues les caí muy bien, les pareció un chico muy majo y me ofrecieron trabajo, con lo cual nada más terminar la carrera me incorporé ya directamente en la empresa en la que había estado de prácticas el verano anterior. Ya por curiosidad, en aquella época, hablando de hardware, ¿qué es lo que se estaba llevando, no? ¿Qué se hace? Los 100 megahercios. Fíjate, o sea, estábamos hablando de lo que yo recuerdo que lo que mayor problema nos daba es que teníamos que pasar 100 megahercios de velocidad de comunicación de datos en 16 canales dentro de un chip. Y entonces eso se nos sobrecalentaba. Entonces, hasta que no pasamos
a una tecnología que creo que era la de 9 nanos en los microprocesadores, no podíamos diseñar lo que queríamos diseñar. Pero en esa época lo que estaba haciendo era, estábamos diseñando chips en España, curiosamente, ¿no? Que no había muchas empresas que lo hicieran. Pero fue una época muy, muy, muy bonita de mi vida. Lo que pasa es que, desgraciadamente, en España, en investigación tan seria como lo estábamos haciendo, es muy difícil ganarse la vida y bueno, pues al final todo aquello hubo que evolucionar y dejarlo. No echas de menos el hardware porque al final es algo que puedes tocar con las manos, no es algo que pasa un poco con el software, que es algo más etéreo, más difuso que está ahí, ¿no? Pero hacer hardware parece algo más. Yo no empecé ingenieros, yo empecé informática. Vale. Y la dejé en tercero de carrera y con una media muy alta de notas. Porque dije, yo no me quiero dedicar al software el resto de mi vida, a mí lo que me gusta es el hardware. Que si lo echo de menos, muchísimo. Muchísimo. Pero al final, en donde nos podemos dar la vida es en el software. Realmente el hardware es muy, muy difícil y hay muy pocos sitios en el mundo donde se pueda realmente trabajar. Entonces, esto es muy interesante. Dejaste software porque no querías, no te gustaba tanto. Has acabado haciendo software. Sí. ¿Tú qué opinas de este dilema de si hay que seguir tu intuición o no, lo que te gusta? ¿Hay que seguir tu pasión en la vida? ¿No? Por supuesto que sí. A ver, bueno, yo tuve mi primer ordenador con 12 años. Mi primer programa lo hice con 12 añitos para resolver unos problemas de física. Me estaban poniendo en el cole y me hice mi primer desarrollo en BASIC. Yo soy un friki de la informática brutal y me encanta. Y eso, lo que pasa es que en un momento dado de tu vida pues te gustan más otras cosas de tu misma o de lo que yo veía que era mi misma área de interés. Lo mismo que también pues me preocupé mucho por topología de redes y por otros temas que igual no tienen tanto que ver directamente con el hardware, o tienen más que ver con las comunicaciones entre PCs y sobre todo yo viví el nacimiento de Internet. O sea, no del Internet de los años 60, sino del www, ¿no? Del World Wide Web, que realmente se define en el año 89, que yo estoy en primero de carrera, arranca en el año 92 y a mí me pilla en una universidad americana, con lo cual, digamos, utilizando un software que se llamaba Mosaic, empezamos a navegar por Internet y cuando llego a España en el año 95 de vuelta y les cuento a los de mi empresa que hay una cosa que se llama Internet, no tenían ni idea de lo que era. ¿Tú recuerdas la primera vez en tu vida que entraste a Internet? Por supuesto. ¿Cuál fue la primera página web? ¿Lo recuerdas? No, la primera página web, no. A ver, primero, la primera página web. Nosotros veníamos de otra cosa anterior a Internet, que eran, si no recuerdo mal, se llamaban las BCCs o las BBCs, no recuerdo muy bien, eran sistemas a los que tú llamabas vía modem, te conectabas y te conectabas a un mainframe y dentro de ese mainframe buscabas cosas y entonces podía haber juegos, podía haber información y demás. Entonces lo que teníamos era listas de números de teléfono a los que llamar con tu ordenador y conectarte. Por supuesto, dentro de mi universidad teníamos un montón de estos sites, pues casi te diría que para cada colegio de ingeniería, por supuesto que teníamos diferentes, pero ya estábamos muy acostumbrados a conectarnos a cosas. Entonces lo de Internet fue un paso como muy natural. Es decir, de repente también te conectabas primero a una red para entrar dentro de la universidad, a su red de datos, y luego simplemente lo que podías hacer es poniendo URLs, porque todavía no estaban los DNS, no se habían inventado todavía. Iba con IP. Iba todo con IPs, claro. Entonces tú ponías la IP y lo que tenías era un listado de IPs, lo mismo que antes tenías el teléfono. Y entonces era, digamos, otra manera diferente de moverte por lugares donde había cosas que podías leer. La que más recuerdo es la página de Chrysler, porque mi padre se estaba cambiando de coche y entonces me dijo por teléfono que estaba pensando comprarse un Chrysler. Y entonces yo me conecté a Chrysler y le saqué un montón de información que se la mandé por carta. ¿Y cómo le explicabas a alguien que no había entrado a Internet qué era Internet? O sea, ¿te entendía? ¿Cómo le explicabas a tu padre, que estaba en España, desde Estados Unidos, qué era Internet? Mi padre es que era muy listo, mi padre sabía muchas cosas y mi padre sí sabía de Internet mucho antes, pero bueno, mi padre es una persona totalmente aparte, porque era una persona que estaba muy metida en el mundo y sabía muchísimo, estaba metida en innovación y en un montón de otros temas. No, pero yo lo que les contaba es que era como una biblioteca,
pero para que te conectaras con el ordenador directamente. Entonces que tenías acceso a una macro biblioteca, con la diferencia de que podías buscar dentro de los libros. Sí. ¿Y tú eras consciente de lo que eso estaba suponiendo o de lo que podría suponer o no? No eres conscientes de... Éramos conscientes de que era tremendo aquello. Lo que no sabíamos es lo que iba a ser. Entonces, nosotros pensamos que iba a ser muy gordo. Claro, pero cuando de repente nos dimos cuenta de lo que realmente era, pues ya... a ver, también vivimos el año 2000 y las .com. O sea, toda la explosión de las .com, que montamos una .com, una empresa .com, que era una empresa en Internet, porque había bricks and clicks, ¿no? Entonces, bricks eran las que eran físicas y clicks eran las que eran de software. Entonces, podías montar una empresa que fuera bricks o clicks, ¿no? Y entonces montabas una .com, que eran estas empresas que se dedicaban al mundo de Internet, y te la compraban al día siguiente por un montón de dinero, aunque estuvieras dando unas pérdidas atroces. Y hubo gente que ganó mucho dinero con aquello. Vale, entonces en 1995, si no me falla la cabeza ni tampoco me falla el IQ, entraste en COAS como ingeniero, ¿no? Entré en POAS, al Departamento de Investigación y Desarrollo, primero dentro del departamento como un ingeniero más. Lo que pasa es que enseguida me pasaron a director, pero no era un director al uso, digamos, de soy el jefe, soy el que manda, bla, bla, bla. Lo que se me da muy bien era organizar el trabajo de los demás. Entonces yo lo que hacía mucho, estaba organizando, además de mi propio trabajo, el trabajo del resto del equipo, porque dependíamos a su vez de una tercera empresa que tenía un departamento de investigación más grande, y entonces digamos que yo era como el punto de control y dentro de mi departamento el que organizaba, no mandaba mogollón, vamos, mandaba muy poquito. Un project manager, que diría. Una especie de project manager. Lo que pasa es que, en este caso, sobre todos los proyectos que había. Y esa fue como tu primera posición un poco, casi no de manager, pero casi, ¿no? Casi de manager, sí. Ahí estuve unos cuantos años. Enseguida, esa empresa tuvo un problema muy gordo con su informática y entonces me obligaron, que fue, digamos, como me volvieron a ir empujando hacia el mundo del software, me obligaron a ser el CEO de la empresa. Más que nada, pues porque de repente hubo un lío y Carlos, pues ¿quién tenemos que sepa algo de informática? Y entonces pues estábamos los ingenieros de hardware que estábamos haciendo otras cosas, pero yo hacía mucho software, con lo cual pues de repente me dijeron, pues a partir de ahora eres el CEO. Y de repente acabé siendo el CEO de una empresa de 450 personas. Eso en 30 años, más o menos, 20... No, 20, ¿qué carajo? 20 y pocos, 26, 27. Claro. ¿Cómo pasas, o sea, de un día, ¿no? Estás de director gestionando, ¿no? Distintos proyectos, de repente tienes 450 personas que tienes que gestionar, ¿no? En el área que te toca. Primero, claro, piensa que los departamentos de informática entonces eran mucho más pequeñitos y teníamos muchas menos cosas. O sea, realmente lo que estabas ahí es para asegurarte que el correo electrónico funcionaba y teníamos un software de dispatching de incidencias para mandárselas a los técnicos que estaban por allí, pues que eso funcionara. Entonces, realmente estamos hablando de empresas que tenían 1 o 2 servidores. Entonces, yo lo único que pedí es un mes para poderme hacer unos cursos de Microsoft, porque estábamos con servidores Nobel y eso ya había yo, que yo no, o sea, con servidores Nobel no quería saber nada de ellos. Y entonces nos hicimos, yo creo que 2 o 3 personas, los cursos de administrador de Windows NT 4.0, macho. Y nos los hicimos, pero con el librito en la mano y con un profe que venía y nos daba 2 horas de clase durante 3 semanas, creo que fue. Y ahí estamos. Llevando parte de tus sistemas. Y ahí mismo, esa fue también tu primer contacto con ventas, ¿no? Sí. Muy sencillo realmente. Es triste la vida, pero es así. Subí del dueño de la empresa y le dije, don Isidoro, yo necesito ganar más dinero porque no me da la vida. O sea, yo, el tipo de vida que quiero llevar con lo que me estás pagando, ni coña, no me llega, macho. Necesito 1 millón de pelas más. Es el que me recuerdo como, y entonces el otro se rió, pues como os habéis reído vosotros, y me dijo, Carlos, pues de técnico no vas a ganar en la vida. Vale. O sea, ya nos estaba diciendo hacia dónde iba el mundo de la tecnología, que me dijo, de técnico ni de bromas. Y entonces me dijo, si quieres ganar más dinero tienes que vender, tienes que traer dinero a esta casa.
Y entonces no dejé de ser, bueno, ya el departamento de I+D de hardware, digamos que había ido muriendo por su propio peso. Seguí siendo el CEO y a su vez me dieron una posición de ventas, de director de ventas de una de las empresas del grupo. Y entonces, pues, además de asegurarme de que todo el grupo pueda funcionar a aquellos 2 servidores que teníamos, pues salíamos por ahí a vender pues, cositas y lo que se podía. Y entonces, pues, bueno, pues poco a poco me fui metiendo en el mundo de ventas, pero ya os digo que por una necesidad imperiosa de dinero. ¿Cómo fue ese cambio, ¿no? De un mundo más técnico y tal a un mundo de ventas? Yo creo que para mí fue muy natural. A ver, yo era al final el que hacía las presentaciones. O sea, una parte es ser el director de I+D. Al final me tocaba mucho presentar delante de un montón de gente las cosas que estábamos haciendo. Y como en ese momento ninguna empresa, no, pero vamos, muy pocas empresas españolas tenían departamentos de I+D que hicieran algo sólido, algo tangible, ¿no? Habíamos hecho proyectos de I+D de medicina, por ejemplo, hicimos uno súper chulo para el Quirón y el Clinic en Barcelona. Claro, me toca hacer todas las presentaciones ya. Entonces yo estaba muy acostumbrado a contar cosas, ¿no? Y sobre todo cuando venía gente de fuera a visitar la empresa, siempre uno de los que hablaba era yo, porque el jefe don Isidoro me decía, Carlos, a ver, ven y cuenta lo que estamos haciendo en I+D. Entonces tú contabas las historias, y realmente para mí el mundo de ventas fue muy parecido. Yo iba y contaba las historias, pero claro, nunca desde el punto de vista de un vendedor. Yo las contaba desde el punto de vista de un ingeniero. Entonces la gente que me tenía que comprar, de repente, claro, me preguntaban cosas y yo me sabía las respuestas porque yo era tequi. Y entonces, claro, se quedaban muy sorprendidos y me decían, es que aquí no suele venir gente que sepa contestar estas cosas a vendernos. Y entonces, en mi caso, en muchos casos me involucraba mucho con el cliente en su día a día, porque veía los problemas que iba a tener. Le decía, oye, yo creo que esto está mal dimensionado, yo creo que deberías poner más cosas aquí, o deberías tener en cuenta que te va a pasar esto y esto y esto. Y claro, la relación que yo tenía con el cliente era muy buena. Súper importante el transmitir, yo creo, ¿no? El que tú des tu opinión, transmites, ¿no? Veo este problema, te propongo, ¿no? Alguna solución, ¿no? Incluso no nos compres esto a nosotros. O sea, yo eso se lo habré dicho a un montón de clientes. Yo, o sea, como nos compres esto a nosotros, esto no lo hacemos bien. Entonces, esto te va a ir mal. Entonces, pero yo recuerdo la primera vez que hice eso delante de un jefe, se me quedó mirando, trabajaba ya en SAP, y de repente le dije a un cliente que comprara un software de Oracle. Entonces me miraba horrorizado y me decía, pero ¿cómo dices eso? Y digo, bueno, es que esto no lo hacemos bien. Oye, pero cada año 90 y pico, vender tecnología en España con 20 y pico años, o sea, ¿cómo fue tu primera venta? ¿Realmente fue porque lo cuentas como si fuese muy fácil? La verdad, lo cuentas por No, porque hay cosas que vendes mejor. Mi primera venta, pues probablemente mi primera venta fue convencerle a los dueños de la empresa que necesitaba que nos dieran 6 millones de pelas para fabricar chips, porque de repente habíamos hecho unas ventas a unos clientes y no teníamos puñeteros chips para montar las placas. Y teníamos que comprar unos chips que además era un diseño nuestro, un diseño interno de la casa. Y entonces había que mandarlo a producir a Japón. Pues claro, o sea, eran cosas pues, que era como eso. Entonces lo mandabas a producir, tenía al cabo de 3 meses, te mandaban unas cajas, pero súper protegidas, los podéis imaginar. Creo que producíamos en Fujitsu, si no recuerdo mal. O sea, era un mundo, o sea, que hablamos de la globalización, pero es que entonces, digamos que casi tenías que globalizarte porque no había manera. Entonces, a mí me costó mucho más convencer a los dueños de la empresa que me dieran 6 millones de pelas que convencer a un cliente de decir, mira qué cosa más chula hemos hecho comprarosla, ¿no? Eran otros valores. Y luego, sobre todo, yo siempre he sido muy barato y muy ufano, y al final pues me salía muy natural. Sí, que hay una parte de la venta que se lleva dentro, quizá. Sí, seguro, sí. Y en 2001 decides saltar a SAP. Creo que eso es un punto importante, quizá por más de una razón, pero una es que ya vas directamente a una posición únicamente de vendedor. Sí, y además voy a la empresa que considero la mejor empresa de software del mundo, o sea, es SAP, y lo diré toda mi vida.
Me parece una impresión como la copa de un pino. Cómo se trabajaba allí en el año 2001 es impresionante. O sea, es una gozada. La formación que nos daban era continua. Y entonces lo que sí recuerdo es que más o menos cada semana había ciclos formativos dentro de SAP de cosas que tú te podías apuntar o no. Y yo veía que mis compañeros apuntaban todo. O sea, yo me daba lo mismo tragarme una conferencia sobre CRM que sobre arquitectura de ordenadores, obviamente, que sobre, por supuesto, los módulos clásicos de SAP, ¿no? El FICO, ¿no? El financiero y contable. Y yo me tragaba de todo. Y al final, claro, a mí lo que me pasaba en SAP, que es un poco, y volviendo hacia atrás, hacia mis orígenes, es que, claro, yo estaba contratado para vender software. Pero cuando estaba hablando con la gente que tenía que comprarlo, estaba ayudándoles a definir el proyecto, me pasaba la parte de consultoría de SAP o con los consultores, Bearing Point, Accenture y demás, pues las grandes consultoras que había entonces de turno, me ponía con ellos a diseñar cómo íbamos a hacer el proyecto o cómo iban a hacer ellos. Entonces era una cosa, no sé, yo disfrutaba mucho porque intentaba tocar muchos palos. Quizás eso fue bueno y malo, ¿no? Porque me decían, no estás en lo que tienes que estar, porque me ha gustado toquetear por todo. Pero realmente dentro de ventas, pero a mí me seguía interesando muchísimo la parte de los proyectos, la parte de cómo implantar, y más aún en proyectos SAP, que son proyectos para macroempresas y muy complejos, era una gozada, ¿no? Y trabajar, y había gente muy buena, muy buena. Pero no tuviste que pensártelo mucho para decir, oye, voy a dar una posición solo de vendedor, dejo la parte de ingeniero, aunque la haré indirectamente, pero voy a... ¿sabes? Sí, pero es que al final la realidad es inexorable. Entonces, ya, claro, yo me podía haber pasado al mundo de la empresa en vez de que y haberme metido en el departamento de sistemas y haberme quedado ahí haciendo sistemas y desarrollando y demás, que yo era muy buen programador en esa época. Pero eso me aburría enormemente también. O sea, meterme dentro de una empresa con siempre los mismos tipos de proyectos, siempre la misma cosa, tenía la oportunidad de ver muchísimo, de ver muchísimas cosas. Fueron 5 años y fueron fabulosos. Porque hay una cosa que queremos también, ¿no?, compartir con los oyentes, que es... Oye, ¿qué es lo que, ¿no?, te incentiva ese cambio? ¿Qué te planteas en ese momento? ¿Qué pasa por tu cabeza? Un poco, ¿no? ¿Cuál fue el trigger, ¿no?, de pasar esa posición que tú tenías a decir, me voy? Por seguir el ciclo. A ver, cuando tú estás pensando en informática en el sentido amplio, yo había empezado programando en BASIC, pues como se hacía entonces, en esa época. Había pasado por grandes mainframes durante la carrera, había hecho muchísimo hardware, había hecho temas de comunicaciones, sobre todo en mi época de CIO. De repente tienes la oportunidad de, a su vez, meterte al mundo del software dentro de la que es la mejor compañía de software gestión del mundo, SAP, y ver toda la posibilidad, todo lo que tienen. Yo he sido muy inquieto siempre, entonces de repente, joder, es una oportunidad. Pero la otra empresa para la que estuve entrevistando era Samsung. Y eso hubiera sido gran consumo. Y me hubiera ido a informática de gran consumo. Y sin embargo me llamaban en las dos de una manera muy amplia. Y me refiero que pensar en el año 2000 a Samsung. O sea, estamos hablando de los primeros aparatitos que se venden. Entonces, pero a mí, no sé, nunca me ha gustado quedarme en un sitio. Quizás lo del Exof ha sido... Porque eso fue por un tema de ambición. Tú tenías en tu cabeza, ¿no?, yo quiero lograr este objetivo el día de mañana, o simplemente no, fue... ¿no? Nunca, jamás he tenido ese tipo de quiero estar aquí mañana o quiero hacer eso. ¿No? De inquietud. ¿Querías saber más? Sí, quería ver más cosas, había hecho diferentes temas y de repente se me abre una puerta que digo, ostras, qué bonita esta puerta. Y dices, pues tengo que ir por aquí. Yo siempre he pensado que si le pones pasión a lo que estás haciendo, lo del dinero viene o acaba viniendo, ¿no? Entonces, bueno, sí, necesitamos dinero para vivir y como me pasó, ¿no?, necesito ese millón de pelas más, pues haces esto otro, ¿no? Pero realmente creo que sobre todo en las carreras técnicas
y en ese mundo que casi lo hemos visto nacer, ¿no? Hablan de los nativos digitales. Yo obviamente no entro en los nativos digitales, pero yo empecé con esto siendo un crío, ¿no? Y poder ver muchas cosas es una gozada. De la misma manera que hoy en día sigo leyendo sobre un montón de temas que no tienen absolutamente nada que ver con lo que hacemos. Yo siempre digo, si se enchufa me gusta. O sea, quiero saber cómo funciona. Es un buen resumen. ¿Y qué es lo que más aprendiste de tu tiempo en SAP? Joder, a ver, eso fue como hacer un máster de informática. O sea, al final, poder profundizar en todos los grandes softwares de gestión que producía SAP, 150 y divididos en, no sé, 5, 6, 7 grandes áreas. Claro, tocabas temas de fabricación de fábricas. Tocabas temas de relaciones con clientes. Tocabas temas de ciclo de vida de producto. Tocabas temas de contabilidad, administración y gestión. Entonces, poder ver todo eso, entenderlo, poder hablar con los preventas, que tenías algunos preventas que eran, digamos, sobre un producto en sí. Pero tenías otros preventas que eran sobre una vertical, ¿no? Sobre decir, pues mira, este es el que más sabe del sector hotelero. Yo estoy trabajando, por ejemplo, vendiendo software al sector hotelero. Entonces, aprender cómo funciona un hotel por dentro, cómo se ponen las tarifas en un hotel, cómo van cambiando, es una chulada. Si te gusta, o sea, si quieres hacer ese tipo de cosas. En medias de eso, en medias de mi época más ingenieril, antes de pasar a ventas, paso 2 años en el IES, haciendo un MBA. Claro, al final, ¿por qué hago un MBA? Porque es una manera de tocar un montón de otras cosas que no había tocado como ingeniero. Poder entender la parte financiera, poder entender la parte de ventas bien, poder entender incluso la parte del derecho laboral, que tuvimos cursos de Tron Master. Entonces, el MBA me da una capa académica sobre las cosas que yo quería ver en el mundo. Muy interesante. ¿Y la política? Porque imagino que vas a una organización mucho más grande, ¿no? La política, dices, en las grandes empresas. Sí, no, creo que probablemente fue tu primera experiencia en una empresa tan grande, ¿no? Como, bueno, sí, no, a ver, yo he pasado por 2 empresas muy grandes, una ha sido SAP, la otra ha sido British Telecom. Sí, la parte de la política es terrible y aprendes mucho, y sobre todo si te pilla muy joven, pues obviamente te llevas muchas cornadas y te llevas muchos capones, y aprenderse a mover en ese tipo de organizaciones tan grandes es muy difícil. Sin duda alguna, cosas que pasaron entonces hoy no me pasaría, porque tengo mucha más experiencia. Pero sobre todo, claro, no sé, recuerdo por ejemplo, pedir unos papeles una vez a la central de Alemania y que de repente me sonara el teléfono al cabo de 10 minutos y un señor que se identificó solamente por su nombre, y luego lo busqué y efectivamente ya supe que tenía que estar calladito, me dijo que a ver cómo se me ocurría pedir esos papeles. Simplemente había pedido el contrato de un gran cliente, ¿sabes? Pero obviamente me dijeron que no es que no me lo fueran a mandar, es que a quién se le ocurría pedirlo, ¿no? Y digo, bueno, es que tengo que ver las condiciones en las que vamos a vender esto. Y me dijeron que no, que ya me mandarían un correíto con lo que yo tenía que poner en el contrato, y que verdad las habían sacado, que quién era yo para andar pensando. Eso pasa. Se pasa, joder, sí pasa. ¿Y errores que cometiste en SAP que se puedan contar? ¿O qué aprendizaje sacaste de ahí? Que se puedan contar, vale. Claro, se pueden contar. Es tan fácil. No, a ver, errores probablemente siempre o casi siempre los mismos y en todas las organizaciones, ¿no? Que es intentar abarcar e intentar hacer más cosas de las que pone en mi contrato laboral. Meterme muchas veces donde no me llaman. Querer encontrar las tripas de las cosas, señalar lo que no funciona. Esas cosas. Quizás me preguntabas lo de Estados Unidos, ¿no? Y yo os decía, muy pragmático. Y entonces, claro, yo aplicaba esta doctrina a mi vida normal. Entonces decía, oye, que es que esto no funciona, a ver lo que arreglar. Y entonces de repente decía, oye, ¿cómo te atreves a decir que esto no funciona? Y yo, que no funciona.
Y entonces de repente te metías en un lío. Y yo de esos líos me he metido en muchos. De señalar con el dedito. Entonces pues vas aprendiendo y vas dándote cuenta de que probablemente te has que levantar un poquito el pie del acelerador, ir más lento y ir con más cuidado por la vida. Entonces en SAP, sin duda alguna, de esas me pegué bastante bofetadas y me dieron un premio muy importante en SAP por una operación de la que estoy orgullosísimo, que tú y yo la hemos hablado alguna vez, Alex. De la que estoy orgullosísimo y creo que el trabajo de ese desarrollo fue extraordinario y muy bueno, pero sin embargo me expuso demasiado, siendo demasiado joven, en un mundo en el cual quizás no tenía los apoyos necesarios para haber salido. Y eso acabó forzándome a salir a esa al final, a la postre. Creo que esto es un punto muy interesante. Mucha de la gente que está en nuestra comunidad pues son la típica persona de una empresa que está diciendo que hay que cambiar cosas, que esto no funciona, que hay que hacer cosas, ¿no? Y que pues siempre hay algunas de esas personas en sus organizaciones, ¿no? ¿Qué consejo le darías tú a esa persona después de haber vivido mil guerras de esas? No sé si te arrepientes. Sí, no, nunca me he arrepentido de eso. No, ¿que lo harías diferente? No, me lo haría diferente, pero no me arrepiento. Creo que hay que señalar las cosas cuando no funcionan. Lo único que igual no con tanto entusiasmo como la señalaba yo mandando un correo a 20 personas diciendo esto hay que arreglarlo. Pues quizás no, buscándote los aliados primero y viendo a ver dónde estás en la empresa, cuánto tiempo llevas y quién te puede echar una mano con este tipo de cosas. Pero creo que hay que señalar, creo que es importantísimo y si algo tenemos en Lexoft es, yo creo que un buen rollismo interno de la pera para que la gente pueda levantar la mano y decir esto no va, o esto es un error, o esto hay que cambiarlo. La semana pasada estábamos cambiando temas de cómo vamos a dar el soporte a partir de ahora, porque una de nuestras personas que tenemos el soporte nos dijo, oye, esto no va bien y me gustaría contároslo. Y nos sentamos, Javier Magaña, que es el CTO, y yo con él nos estuvo contando y dijimos, pues tienes mucha razón y vamos a cambiar, ¿no? ¿Y por qué? Porque se puede hacer otras cosas. Entonces yo creo que siempre hay que señalar cuando ves algo que es mejorable, y no te hablo ya de cuando no funciona. Lo único que quizás con menos entusiasmo, sabiendo dónde pisas y buscándote primero un par de aliados, porque si no te puede salir mal. La otra opción, como siempre, es cuando algo no te gusta, es decir, pues me voy fuera y me lo monto por mi cuenta. Pero incluso cuando empiezas en una empresita pequeña, tampoco puedes hacer grandes cambios, porque de repente ya no tienes los recursos, o dependes de otra empresa matriz que tampoco te deja, o directamente tienes que preocuparte por cosas mucho más del día a día, como necesitamos una licencia de Office y hay que encontrar dinero para pagarla, ¿no? Entonces, a ver, el mundo de la gran empresa tiene sus pros y tiene sus contras, lo mismo que de la pequeña. En 2005 decidí salir de SAP. ¿Por qué? No, bueno, habíamos tenido unas desavenencias que me habían llevado a tomar la decisión de que tenía que dejar en ese momento SAP. Yo creo que siempre, además, un poco con la idea de volver, fíjate, a SAP no me hubiera importado para nada. Lo que pasa es que en ese momento, en el momento de salir, me crucé con una empresita divertidísima que se llamaba Ticket, que es digamos la alma mater de Lexoft, que me pareció algo divertidísimo y que me dejaban hacer. Y entonces, pues bueno, digamos que mi salida fue muy fácil. Lo único que sí que digo y que creo que siempre hay que hacer y hay que ir por delante, sobre todo cuando tienes esa edad, que todavía no tenía ni hijos ni nada, tenía hipoteca ya, pero no tenía hijos. Hay que salir primero y una vez que sales hay que decir, ya me pongo a buscar, o por lo menos hay que decir, voy a salir. ¿Cuánto tiempo necesito para salir? Pero tú ya lo anuncias, lo dejas claro, que vas a hacer la organización y ahí ya te pones a buscar. El buscar desde dentro yo creo que, hombre, si te pilla más mayor y tienes muchos días y tienes muchas necesidades, pues sí, pero creo que es muy bueno el ir por delante y poder dejar a un montón de amigos a la organización de la que te vas, que es al final lo que pasó. Sí, ahí concuerdo contigo. Creo que es mejor irse de un sitio y luego, si te lo puedes permitir, buscar el cambio. Ahí en 2005 empiezas esta pata de Ticket en España, ¿no? No sé si puedes contar un poco qué era Ticket en aquel entonces y no sé si es algo que fundaste tú aquí o no sé exactamente cómo es esta operación. Eso es muy divertido. Como todo lo que me pasa, no es muy divertido, macho.
A ver, Ticket es una empresa que se funda en el año 94 y se convierte en la mayor consultora de lo que ahora llamamos Legal Tech, pero que entonces llamamos consultora de procesos IT para el sector legal. Ese era el nombre con el que se definía Ticket. Luego, de repente, en el año 2015, alguien hace lo de Legal Tech y ahora somos todos Legal Tech, ¿no? Pero realmente éramos consultora de procesos IT. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si cogemos un despacho de abogados, lo dividimos en los 3 grandes procesos que hay, que es el administrativo, el comercial y el de producción. Dentro de cada uno de estos hay mini procesos. La imputación de obras, la facturación, pero en un despacho. Los que ya hayáis trabajado en despacho sabéis lo divertida que puede ser la facturación en un despacho. Entonces, entender eso, primero, desde el punto de vista del proceso, y luego ser capaz de traer tecnología, ya sea propia o de terceros, para mejorar ese proceso, eso es a lo que se dedicaba Ticket. Ticket llegó a tener, creo que fueron algo así como 1.500 despachos como clientes a nivel mundial, pero por daros números fríos, del top 100 inglés trabajábamos con 92. O sea, para daros números. O sea, con todo el mundo. Ticket fue brutal. Fue muy grande, salió a la bolsa en Inglaterra, en mercado B, y realmente le fue también y tuvo tal crecimiento que en un momento dado British Telecom se interesa por ella y la compran. Sí, pero bueno, ya llegaré Mi historia, me estás preguntando sobre Ticket España o Ticket Solutions, que era como se llamaba. Pues, como os digo, me voy a entrevistar con estos señores. Me entrevista el que era el director general y uno de los fundadores, David Lams, el director general, y Liam Flanagan, uno de los fundadores. Me cosen a preguntas. El Liam me da pa'l pelo, se me da con un palo durante la entrevista. El Liam era tremendo para estas cosas. Recuerdo que dije installation en vez de implementation y dijo, no es lo mismo, no sé qué, no sé cuál. Bueno. Ahí andábamos definiendo que era una instalación versus una implementación, ¿no? Esto era una entrevista de trabajo, ¿eh? O sea, una cosa. Y entonces, pues al final, nos acabamos llevando también que me invitaron a una cena de gala que tenían esa noche ellos. Pero yo me he ido a Londres con mi mujer porque yo realmente en Londres estaba haciendo otras cosas que no tenían nada que ver con esto. Y entonces, obviamente, me iba a dejar a mi mujer de la persona. Y entonces les dije de una manera muy seria que me hubiera encantado ir a la cena de gala, pero que por supuesto que me había dejado el smoking en España y no tenía black tie, ¿no? Attire. Y lo primero que hice en España fue hacerme un smoking, por cierto, y creo que no lo he utilizado en la vida más que para alguna fiesta de disfraces. Porque dice, como me van a invitar a take a smoking, voy a quedar muy mal. Y fue una empresa divertidísima. Entonces, claro, el tema es que me dijeron, bueno, pues tienes que montar la empresa en España. ¿Qué quiere decir trabajar para una empresa que no existe? Pues eso quiere decir pues que no estás dado de alta, no tienes nada. Y entonces digo, oye, yo necesitaré dinero para todo esto. Porque además me dijeron, y tienes que contactar con Garrigues. ¿Y por qué Garrigues? Digo, porque es el despacho más grande de España. Entonces, pues le vas a contratar a Garrigues, que obviamente, aunque nos trataron muy bien, pues costaba un dinero contratar a Garrigues como abogados. Y claro, yo un currela, yo acababa de salir de eso, ¿no? Y les dije, oye, ¿cómo hacemos los dinero? Y dicen, no te preocupes. Y me ingresaron 50.000 libras en mi cuenta corriente. Pero me ingresaron. O sea, que yo podía haber dicho, hasta luego, Lucas. Y haberme quedado con 50.000 libras, era como 75.000 euros de la época. Porque la libra estaba muy fuerte entonces. Y pues iba comprando cosas. Y iba cogiendo tickets y pues eso, me mandaban facturas, pero mandaban a mi nombre, porque había que irlas pagando, entonces hubo que rehacerlas luego todos después. Y más o menos en julio arrancamos la empresa. Ya teníamos oficinas, pero yo había firmado un contrato a mi nombre con una cláusula que decía que luego lo podía cambiar. Bueno, un lío de la pera. Y para las primeras entrevistas de trabajo, los primeros trabajadores de Ticket, que uno de ellos es nuestro actual CTO, Fay Magaña, la entrevista fue en un bar con una cerveza. Pero claro, pues no tenía donde entrevistar, güey. Entonces, pues, muy pero esto sí, es todos los inicios, ¿no? Las entrevistas siempre son fuera de la oficina. Sí, pero porque no tienes. No tienes. A mí me hubiera encantado. Y son las mejores, ¿eh? Porque no te conoces, no te funde a la persona.
cómo vas a trabajar con ella, ¿no? Un chascarrillo, le pregunté a Javi, le dije, ¿qué quieres tomar? Entonces él, muy comedido, dijo, una Coca-Cola. Pues sacó una Coca-Cola y cuando llegó el camarero le hizo una Coca-Cola y una caña. Entonces él se quedó mirando que me estaba tomando una caña. Y cuando íbamos a mitad de la testa así, le dije, ¿quieres algo más? Pero no, que otra caña, por favor. Y dijo, joder, yo tengo que estar a esta empresa. ¿Y tú eras consciente de que estabas emprendiendo? Porque ¿qué se diría hoy en día? ¿O no? Además de este mundillo, yo tengo con mi mujer un par de empresas más. Yo nunca he dicho que seamos emprendedores ni que estamos emprendiendo ni nada de eso. Es más, me parece muy bonito lo de emprendedor y no sé qué, me parece muy chulo. Realmente, cuando nosotros hemos ido haciendo cosas o abriendo una empresa o lo que sea, ha sido porque alguien nos está dando con un palo. Yo al final salí de esa porque aquella situación no me gustaba y tenía que hacer otra cosa. Cuando montamos una empresa con mi mujer fue porque ella tenía un problema también dentro de su empresa y decidimos montar otra. Entonces, nunca ha sido tanto con esa visión que algunas veces lees en algún libro, ¿no? De es que no tenía una visión de que yo quería hacer. Era, a mí me está dando con un palo, me está doliendo mucho y me voy a ir para otro lado. De repente, pues acabas montándote tu propio sarao. Pero siempre porque me ha pasado algo. Nunca ha sido tanto el tema de emprender por emprender. Así como en el mundo del desarrollo de software sí ha sido. Decir, aquí tengo una idea fantástica y quiero hacerla. En el mundo de la empresa, realmente, una empresa es un vehículo. Es un vehículo que te montas. Vale, puede ser emprender. Yo no sé si soy más empresario o emprendedor. Podríamos decir que soy una cosa o la otra, o ambas. No lo sé. Para mí es un vehículo. Entonces, en 2005 tienes que empezar a vender tecnología a despachos. Pero tú no habías vendido despachos antes, ¿o sí? Yo no había vendido, lo que pasa es que se había vendido a empresas de servicios. Vale. Lo que pasa es que no entendía lo que era un abogado todavía. Entonces yo sabía lo que era un abogado pues porque tenía algún amigo abogado y porque les llamaban y les decía, oye, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de una cláusula de confidencialidad? ¿O qué es esto de, me han dicho no sé qué, de no sé qué? Me dice, ese money. ¿Y eso qué significa? Pues si la adquisición, le digo, porque lo dice en inglés. O sea, todo el mundo de los despachos. Sí, por eso no. Y luego, claro, toda la terminología. A mí lo que me vino muy bien es que, claro, los que me enseñaron mucho del legal eran los ingleses. Al final yo me pasaba en Londres mínimo, si no un día por semana, igual un día por semana no, pero un día cada 2 semanas mínimo o 2 días. Y entonces estaba todo el rato con ellos y lo mismo que había hecho en SAP, es decir, iba a muchas presentaciones de otros clientes y demás y escuchaba y hablaba con ellos y me explicaban. Y entonces lo bueno fue que yo volvía hablando en inglés. Claro. Y entonces al revés, el que decía Manei y luego era yo, ¿no? Aquí vamos a hacer un write-off y no sé qué. Y entonces esas cosas, pues claro, se decía, estos son otros rollos. Entonces llegas en 2005 sin ser abogado y dices, bueno, pues voy a sentarme con despachos de abogados en España y les voy a vender esto. Y con Rodríguez. Con Uría, con Pérez Diorca y con Gonzalo Pompo. Esos son los 4 primeros clientes, o sea, en los que basamos la empresa. Que espero que nadie se enfade por nombraros. Chicos, os queremos mucho. ¿Qué les vendiste? Pues en ese momento lo que se está implantando es document management, es gestión documental. Entonces, digamos, se está dando el paso a organizar el expediente electrónico como tal. O sea, los comienzos de la digitalización fueron esos. El problema, o sea, para lo que montábamos realmente gestión documental era para quitar papel. El paperless office, que igual ni os suena a vosotros. Sí, pero yo lo viví. Pero era otro concepto. Por ejemplo, Uría, recuerdo que cuando se cambia de oficinas, saca una nota de prensa en la que dice que ha reducido el 75% de sus almacenes de papel, es decir, de los armarios y de las cajoneras que había en Uría, pues a tener el 75% menos. Entonces, para todo esto era necesario digitalizar todo y que todo fuera en archivo de Word, de Excel, en un PDF. Entonces iban llegando cajas con documentos y se hablaba mucho de escanear. Es decir, las herramientas de escaneo que volcaban sobre la gestión documental en esa época eran obligatorias.
¿Y qué beneficios les vendías? Evidentemente, pues sí, menos consumo de papel, menos tal, pero ¿lo entendían viso? Sí. No hay los beneficios y sobre todo en esa época los beneficios son brutales porque reduces el número de profesionales, tanto de profesionales como de asistentes. Claro, en un mundo en el que igual tenías un asistente por cada 3 abogados, pues pasabas a un asistente por cada 5. Entonces, solamente con esos números ya empezaba a salir, pero luego, claro, le hacías muchísimo más productivo al abogado, porque le decías, y ahora puedes buscar dentro del documento. O sea, buscar dentro del documento, aquí era la leche, puedes buscar dentro de un PDF, ¿no? Que había que pasarle primero por un escáner o por un OCR. O una cosa que nosotros vendíamos en ese momento, que yo creo que sigue siendo fundamental en la gestión documental, que es un concepto que viene de Inglaterra, se llama matter-centric, que quiere decir que todo lo que esté relacionado con el matter, con un asunto, tiene que estar en un mismo lugar. Tú no puedes tener las facturas en un lado, los informes en otro, tu documentación en otro, lo que te ha mandado el cliente en otro lado. Tienes que tenerlo todo junto y accesible desde un solo lugar para el abogado. El que no se tenga que desplazar ahorra horas de abogado. Y una hora de abogado sobre lo esto. Claro, tú has implementado esto en muchos grandes despachos, has vivido muchas gestiones de cambio. No sé qué aprendizajes o qué consejos puedes dar de gestión de cambio. Muchos. Lo primero, necesitas a los jefes del otro lado. Si cuando vas a hacer una venta solo vas por IP, solo vas por innovación, o no tienes el apoyo incondicional de los socios del despacho, solamente tienes a 2 o 3, esos proyectos van mal. Van mal, ¿por qué? Porque, como bien has dicho, tiene que ver con cambiar la manera en la que trabaja un despacho de abogados. Al final estás cambiando la manera en la que produce. Y entonces, para eso, necesitas tener el total apoyo de los socios. En más de una venta, nos ha tocado ir al Consejo de Socios y delante de todos ellos explicar lo que queríamos venderles. Porque además se lo decíamos, si quieres que este proyecto te vaya bien en tu casa, necesitas tener a los socios de parte. Obviamente vas a tener a gente, a tus champions, ¿no? A la gente que te va a ayudar a hacer el proyecto y demás. Pero sí que necesitas, además de eso, el apoyo del resto. Por lo menos que no te pongan palitos en las ruedas. Porque si de repente uno quiere ir por un lado y otro quiere ir por otro, eso funciona muy mal. Es también complicado, ¿eh? Yo me imagino sentado delante de 200, 300 socios. Y sin ser abogado. Y para decirles, a ver, hacéis muy bien las cosas, pero sabéis que se puede hacer mejor. Dile a un abogado que no. Pero al final es muy sencillo. Es decir, cuando tú les haces ver que van a tener ahorros en sus costes, lo ven clarísimo. Pero no por lo que estáis pensando, no por cobrarle más al cliente, no por tener más beneficios ellos, sino por poder competir con otros despachos. Al final, cuando hablamos de un gran despacho, los costes inherentes a tener un gran despacho son muy altos. La única manera que tienes que competir con otro despacho más pequeño, mucho más ligero, en sus costes fijos, es poder reducir el tiempo que a ti te va a llevar a hacer un asunto. O eso, o porque tengo el mejor abogado de turno, que es el súper experto en esto, entonces te cobro lo que sea. Pero ya porque ya ibas a tiro muy, muy hecho. Pero claro, no siempre vives de esos grandes asuntos. Vives también de muchas de las otras cosas que te van llegando y vas sacando. Y ahí tienes que ser competitivo. Nos has hecho un aprendizaje que es que tienes que tener a los jefes de tu lado. ¿Hay algo más que quieras añadir a eso? Bueno, sí, a ver, luego tienes que tener buenos profesionales, luego tienes que tener un buen plan de proyecto, o sea, tienes que tener todo lo demás, ¿no? Eso por supuesto, yo os diría, digamos, de las cosas no obvias, que es tener a la gente de tu lado. Luego, pues, primero los jefes por un lado, luego, obviamente, la comunicación que vais haciendo. Si empiezas a hacer la comunicación de lo que quieres hacer muy pronto en un proyecto que va a durar 9 meses, y de repente la gente ve que al mes 3 no ha pasado nada, pues entonces la gente dice, joder, qué porquería, ¿no? Uh-huh. Y encima, ¿cuántos no se habrán estado en esto y no hemos visto nada? Y no has visto nada porque todavía no estoy plantado. Entonces, los tiempos de cuando comunicas, cómo comunicas, qué es lo que comunicas, es muy importante. Por ejemplo, nosotros
cuando estamos definiendo un proyecto de gestión documental, yo siempre digo que hay 3 perfiles que me interesan en un despacho. Una, el perfil de socio. El segundo, el perfil de un abogado senior, de un abogado que no ha hecho socio, pero que lleva ya 5 o 6 años en la casa y que entiende muy bien la casa. Y otro, el perfil de los asistentes. Sobre todo los asistentes que llevan mucho tiempo en la casa. ¿Por qué? Porque esos son los que conocen realmente cómo funciona, cuáles son las tripas. Entonces, la visión que tiene un socio, la que tiene un asociado senior, la que tiene un asistente, cuando las juntas, esa es la realidad del despacho. Y entonces, cuando involucras a esos perfiles, al final te suelen quedar bien. Y luego, bueno, los truquitos que todos sabemos, ¿no? Pues al tío que está o a la tía que está más en contra, la metes al proyecto. Y le das algo en el proyecto, pues le preguntas mucho, no sé qué, para que se vea el oír reflejados en el proyecto final. O sea, al final, esas son cositas ya de cualquier proyecto de informática, vamos. Aquí, un poco por resumir, ¿no? Aquí has sacado 2 conceptos que creo muy interesantes. Uno es la gestión de expectativas, ¿no? Expectativa en tiempo y en lo que se va a entregar. Porque esto también... Sí, por supuesto. No, hay veces que dices, no, te voy a construir o te voy a entregar un Ferrari y luego tienes, ¿no? Un carro que no es ni la mitad de lo que se esperan. Y lo otro son los tiempos, que es un tema importante, ¿no? Y luego crear, o sea, tener, ¿no? Aliados, pero además estos enemigos tenerlos todavía. Sí, claro, pero por supuesto, eso es frase del padrino. Gran película. La segunda es una obra maestra que si no la ha visto alguien la tiene que ver hoy. Sin lugar a dudas. Hay un punto que no sé si te ha pasado a ti, ¿no? Pero que nos pasa a nosotros y más a ti, y a ti me imagino también, o sea, más a mí y a ti, porque no somos abogados, que es el de, no, es que yo soy abogado, hago esto así, cada uno de mis trabajos es único, no se puede olvidar. No sé si eso te ha pasado y cómo lo has enfrentado, porque es algo que también... Absolutamente siempre. O sea, yo no he ido a ningún despacho de abogados que no me hayan dicho a los 3 minutos, bueno, a ver, aquí hacemos las cosas de otra manera. Sí. Y entonces pues tú sonríes y dices sí, no, y por eso precisamente tenemos que hacer un buen proyecto y lo primero siempre es conoceros. Nosotros cuando hacemos un proyecto, y esto sí que es totalmente en serio, la primera parte del proyecto, antes de que encendamos un ordenador, nos pasamos aprendiendo del despacho, viendo cómo trabajan ellos. En esa parte de expectativas que decías antes, Derek, a esas personas que queremos involucrar en el proyecto, primero les preguntamos cómo trabajan y luego les intentamos enseñar cómo sería su trabajo con la aplicación que queremos montar. Entonces, mucho antes de empezar a implantar, lo que hacemos es aprender de ese despacho. También os digo, es una fase que es un poco... A ver, tiene mucho aprendizaje nuestro, pero tiene también mucha parte de enseñar a esa gente que está en el proyecto cómo va a ser tu vida después, qué es lo que queremos montar. Y a partir de ahí, hacemos el blueprint, el diseño, y eso es lo que les entregamos, lo que les hacemos el piloto. Entonces, claro, si tú has involucrado a esa gente durante esa parte del proyecto, de repente alguien ve, pues que en vez de poner, no sé, bibliografía, has puesto jurisprudencia. ¿Por qué? Porque alguien dijo, no, aquí le llamamos jurisprudencia, no le decimos bibliografía. Venga, cojonudo, venga, pues así lo hacemos. Entonces, ese tipo de cosas, al final que la gente se vea reflejado, cosas que nos ha dicho, cosas que nos ha contado, que se vea reflejado en el proyecto, son importantísimas. Pero sí, siempre te van a decir, aquí se trabaja diferente. La realidad es que, nosotros habíamos montado más de 100 veces un gestor documental, seguramente 600 y pico, unas cuantas. Son muy parecidos. Hay 2, 3 maneras de hacerlo y todo el mundo hace esas. Y es más, el que se ha sabido porque nos ha dicho, no soy súper diferente, no sé qué, acaba quitándolo. Porque no funciona. Porque realmente son habas contadas. Porque sabemos lo que funciona y sabemos lo que no. En gestión del conocimiento, que es otra de nuestras grandes ramas de trabajo, nos pasa constantemente que te viene alguien con una idea fabulosa, y hay veces que es una idea fabulosa, y otras veces que tienes que decir, perdona, esto no te va a funcionar en la vida. Y es muy duro cuando alguien que es tu cliente y que te está pagando, te viene con su macroidea fantástica que se le ha ocurrido y le dices que no. Y cuando estás empezando, que es sobre todo cuando trabas, y dices que sí, luego sueles pegarte unas bofetadas tremendas. Es mucho mejor ponerse rojo una vez delante del cliente que 20 veces amarillo. Porque al final es que
Es que no te sale, es que no, es muy raro encontrarte algo nuevo. No, y hay veces, esto nos ha pasado, nosotros, al tamaño que tenemos ahora, que a veces tienes que decirle al cliente que no, oye, no vamos a avanzar porque ves que no está preparado, ¿no? El cliente para asumir ese cambio. Y ahora tenemos, yo creo, en la parte de Knowledge Management, hay una cosa, ¿no? Un poco aquí por también resumir, ¿no? Un poco lo que estabas comentando es el adaptar tu terminología, ¿no? Que esto es algo muy importante, ¿no? Parece que no, pero yo creo que gran parte del trabajo en la gestión del cambio o incluso en la venta, ¿no? En estas diferentes cosas que hemos ido comentando es no utilices o no te inventes tu terminología, sino hazla que sea algo propio del cliente, ¿no? Esto nos pasa a nosotros, que somos los primeros que estamos dedicando tiempo a repensar los mensajes. Os suelto un secreto que no salga de aquí, que no se entere nadie, por favor. Nosotros no tenemos abogados dentro del Exof y, sin embargo, cuando vas a un despacho, sobre todo los consultores senior, muchas veces les preguntan, oye, ¿y tú en qué escuela hiciste Derecho? ¿O qué universidad hiciste Derecho? ¿No? Y entonces dicen, no, pues yo soy un matemático, yo soy ingeniero. Y se quedan muy sorprendidos porque, claro, después de llevar 18 años, o 19 ya, que vamos para 19, en esto, claro, nosotros muchas veces cuando hablamos, la gente se piensa que somos abogados. No, yo creo que hasta primero nos lo convalidan seguro. Y para hacer un poco fast forward y llegar a la actualidad, en 2013 vendéis la empresa a British Telecom, pero en 2015 vuestra pata pasa a ser Rexop. ¿Cómo es ese proceso de M&A? Sí, realmente es finales de 2012 nos viene British Telecom y nos dice que quiere comprar un montón de software a Ticket y le dijimos, fantástico, le montamos, es British Telecom, Londres, a ver, por Dios, cerramos la empresa durante 3 días, dejamos todas las salas de reuniones para ellos, macro reuniones, esas todos los productos, y en el último día nos dice, bueno, es que realmente no veníamos a compraros software para British Telecom, veníamos a comprar una empresa. Y yo estaba en el sofá de administración de Ticket, entonces, ¿no? Y de repente dices, ostras, de verdad que los compras todos. Y pues fabuloso, joder, súper bien, la gente de British, magnífico. Lo que pasa, y todo el proceso de compra y todo el arranque fue una gozada. Lo que pasa es que luego te metes en una macro organización como BT y de repente pues las cosas se empiezan a diluir y de repente no sabes cómo y acabas haciendo temas que tú no quieres hacer. Y en un momento dado, pues después de una reunión a principios de enero de 2015, me cuentan cuál va a ser la nueva estrategia de Ticket dentro de BT. Y el vuelo de vuelta a casa, salí muy preocupado, y en el vuelo de vuelta a casa decidí que nuestro tiempo, o que mi tiempo en British Telecom se terminaba. Entonces, pues volví a España, según llegué, levanté el teléfono otra vez y le dije a mi directora general, entonces una directora general, le dije que tengo que hablar contigo, me cojo un vuelo en unos días y me vuelvo otra vez a Londres. Y le dije que les agradecía mucho todo, pero que yo quería seguir haciendo lo que hacíamos, lo que habíamos hecho en 2005, no lo que estaban planteando para 2015. Les dije que tenía todo el tiempo del mundo, o sea, que me dijeran 3 meses, 6 meses, 1 año, pidieran el tiempo que quisieran, y yo simplemente había tomado la decisión de que no quería ir por ese camino, pero que era mi alma mater, que había aprendido muchísimo, que le queda un cariño terrible a Ticket y que bajo ningún concepto quería hacerle ningún tipo de daño. Las conversaciones fueron cambiando, por eso os digo que a mí me han pasado cosas, no he tenido tanta iniciativa, me han ido pasando cosas, fueron un poco yendo de un lado a otro, y al final acabamos haciendo un MBO, un Management Buyout, de la empresa española. Y dejando otra vez más muchísimos y buenísimos amigos en Ticket, en Londres y en British Telecom también. Y la verdad es que fue una gozada, lo bien que se lo tomaron, lo bien que entendieron, ¿no? Pues mira, es que a nosotros nos gusta más lo que hacíamos antes. Entonces lo que hacéis vosotros creo que va a ser muy bueno para vosotros en el Reino Unido, pero es que yo creo que en España o en Francia, que también pasó lo mismo con Ticket y Francia, también salieron en ese punto a la vez, además, y por las razones, creo que no va a funcionar bien. Y nada, pues lo tomaron maravillosamente, nos lo pusieron muy fácil no quiere decir barato,
pero sin fan. Y bueno, y de aquellos barros estos lodos, ¿no? O sea, cambiamos el nombre a Lexop por imperativo legal, porque obviamente se llamaba Ticket. Y principio estuvimos 5 años que ponía Lexop in association with Ticket. Y fuimos, digamos, semiparte del grupo, pero, digamos, con un accionariado totalmente diferente. Y también aprovechamos nuestra salida de Beten para hacer un plan que yo había presentado 3 veces y que 3 veces me lo habían tumbado, que era la expansión latinoamericana. Entonces, pues fue salir, que fue el 29 de julio de 2015, nuestra salida, el día que se firmó, y creo que arrancamos el Lexop Colombia, pues yo creo que en septiembre estábamos ya montándola y que fuimos en octubre para firmar todos los papeles y todo con la notaría allí, con todo el lío, o sea que sacamos del cajón, desempolvamos Para que proyecto. las personas hagan una idea, no sé si podrías compartir un poco lo que se puede decir, cuál es el tamaño del Lexop y cuáles son vuestros principales, o sea, además de la implementación de iManage, vuestros principales productos propios. Pues ahora mismo somos alrededor de 35 personas. Tenemos 3 grandes líneas de producto y unas cuantas más con las que hacemos cosas. Las 3 grandes líneas son iManage, productos iManage, que tienen que ver fundamentalmente con la producción documental, con todo lo que es, yo suelo decir, con todo lo que va alrededor del documento, cómo lo clasificamos, cómo lo archivamos, cómo hacemos el ciclo de vida, o sea, todo lo que está alrededor del documento. Luego está Litera, que tiene mucho más que ver con las cosas que pasan dentro del documento, es decir, cómo comparamos el contenido del documento, cómo le borramos los metadatos o aquella información que no queremos fiar al cliente, incluso cómo generamos documentación tipo Kira y demás, todo ese tipo de productos que tienen. Y esos son, digamos, esas son las 2 grandes empresas que a su vez son, yo creo que las 2 gigantes más grandes del mundo ahora mismo, de las cuales no solamente revendemos el producto, sino que somos los implementadores, somos, digamos, la consultora especializada en sus productos, porque muchas veces estos productos no se trata de venderlos, se trata de cómo los montes y de cómo los posiciones dentro del despacho. Me refiero a posicionarlos no desde el punto de vista de ventas, sino de para qué vas a utilizar esto y cómo lo tienes que utilizar. Y luego tenemos una tercera línea de producto, que es nuestra línea de producto propia, que es T3, que es un gestor de conocimiento, que fue un proyectito que empezamos en el año 2007 y que pues aquello fue pasando por diferentes cambios y más o menos en el 2012 decidimos hacer un producto que ha ido evolucionando y ahora lo tenemos en versión 10. Y que pues el otro día pusimos top 10 global law firms en Google, y de las 10 que nos salieron, 6 están utilizando. Entonces no está mal. Es un producto diseñado aquí, diseñado por un grupo de amigos realmente, porque ahora somos 35, pero cuando te estoy hablando éramos 6. Y hecho un poco al principio en nuestros tiempos libres. O sea, en nuestros tiempos libres, a ver, el tiempo libre de una consultora quiere decir tiempo que estás pagándole a tus empleados y no lo estás cobrando al cliente. Es decir, tiempo de pérdidas. Entonces decir, vale, pues en vez de llevar nuestro tiempo directamente a pérdidas, vamos a hacer algo con él y vamos a desarrollar un producto. Pero como os decía al principio de todo esto, que yo he sido siempre muy inquieto y mis queridísimos socios también, pues que entonces éramos todos currelas y ahora somos los socios de la empresa, ¿no? De la gente que estoy hablando. Pues íbamos programando cosas, íbamos diciendo, ¿y por qué no metemos esta funcionalidad? Pues no metemos esta otra. Pero no vendíamos un pimiento entonces, O sea, que realmente íbamos haciendo algo porque creíamos que eso podía tener futuro. Esto está conectado con los orígenes en el 95, cuando estabas con el Mosaic buscando información, Pues muy probablemente, sí. O sea, tiene todo que ver, ¿no? Y, a ver, obviamente, el haber utilizado muchas herramientas de diferentes tipos durante muchos años también te da una visión a la hora de diseñar software
muy clara. Y yo soy muy anti-Apple, yo creo que os lo he dicho mil veces, que ya sabéis que yo no me gusta para nada Apple, yo soy mucho más Windows que Apple, incluso soy más Android que Apple, pero sí que hay una frase de Steve Jobs que creo que es lapidaria, que creo que es fundamental en lo nuestro. Si le tienes que explicar a alguien cómo utilizar un software, lo has hecho mal. Punto. O sea, si tú le tienes que formar a una persona durante un montón de tiempo, es que no lo has diseñado bien. Y eso creo que es fundamental. Y cuando hacemos algo para un abogado, el abogado lo tiene que mirar y decir, lo entiendo. Y entonces lo has hecho bien. Si de repente, no, es que es esta funcionalidad, es que no sé qué. Si tienes que empezarle a contarle muchas cosas, primero va a desconectar y va a pensar en sus temas de cómo se gana la vida de él. De, pues tengo que hacer esto para este cliente. Y segundo, es que lo has hecho mal tú. Claramente. A mí me gustaría acabar con una pregunta, aunque tengo mil y dar para una segunda parte dentro de unos años, y es, mucha de esta audiencia lo que está haciendo es, lo contaré tú, es comprar software, ¿no? Para su despacho o para su asesoría legal o lo que sea. ¿Tú qué has vendido a 6 de los 10 mayores grandes despachos? Habrás visto muchos aciertos y muchos errores a la hora de comprar software. No sé qué consejos podrías dar a alguien que tenga que comprar software para su departamento. Vale. Bien, esto también lo he repetido en muchas ocasiones. Lo primero, los básicos. O sea, no podemos correr antes de andar. Entonces, cuando yo sé que lo de el AI está súper de moda, sé que todos queremos ChatGPT, GenAI, a ver, sí, lo que queráis. Pero lo primero son los básicos. Si usted tiene un despacho, lo que usted tiene es primero que asegurar dónde tiene los documentos y cómo los tiene guardados. Y segundo, la facturación. Es decir, tengo que facturar, tengo que traer dinero a mi casa, si no entra dinero a mi casa, adiós despacho. Entonces, son las dos primeras cosas que hay que hacer. Entonces, en esas hay que invertir. A partir de que estas dos están resueltas, podemos empezar con las librerías. Vamos a empezar a decir, vale, ahora voy a meter un CRM, o CRM es un concepto muy amplio. CRM, hay un montón de piecitas. Quiero meter, no sé, algo para comunicarme, para hacer newsletters con mis clientes, o algo para organizar eventos con mis clientes, ¿vale? O quiero automatizar procesos para cuando tenga que hacer mi carpeta Kik. O quiero automatizar mi NDA. Fantástico. Mételo también en el mix. Primero, hagamos los básicos, o sea, guardemos los documentos y facturemos. Eso es fundamental. Una vez que tenemos esas dos cosas, empezamos a hacer cositas de otro tipo. ¿Qué es lo que haría yo? A ver, ¿qué es lo que no me gusta? No me gusta cuando estoy comprando algo a alguien que no conozco, que está muy lejos, que no sé cómo va a contestar, que no tengo muy claro cuál es su razón social porque tiene una P.O. Box en Bahamas y no tengo claro dónde está la empresa. Y digo, y esto encima tampoco está bajo el derecho de la Unión Europea. Y no sé, a mí eso me suele dar mucho miedo. Por otro lado, si te vas a soluciones, digamos, muy maduras, lo que te van a cobrar es mucho dinero. Entonces, tienes que encontrar ese balance, ¿no? Entre gente que está empezando, que está haciendo cosas y que sea confiable y, digamos, lo carísimo, los productos de muy alta gama. Si eres un despacho muy grande, pues está claro que te vas a ir a las soluciones de muy alta gama, vas a pagar mucho dinero, por la misma exacta razón que pagas mucho dinero por tus oficinas y por los cuadros que pones en tus salas de reuniones. Es parte incluso de tu imagen. Oye, yo tengo un sistema súper compacto. Si, por otro lado, vas a hacer algo y quieres hacer algo más innovador o con una empresa, digamos, de no tal tamaño, para mí es importantísimo, ya os digo, que esté en algún sitio de Europa continental, de los sitios serios, que tengan ahí ojos, que haya hecho cosas y que se vea dónde está funcionando. Entonces, para mí son las cosas principales en las que basarme. Luego ya, ¿qué hacerlo? Hay mil cosas. Luego, pues, puedes pedir, dependiendo de la posición de fuerza que tengas con la empresa, pues lo puedes pedir más o menos POCs, pero eso también depende un poquito de dónde te encuentres, ¿no?
o Minimum Viable Products, ¿no? Que también se va mucho ahora, ¿no? Decir, oye, ¿con esto nos valdría? Vale. Depende. Cuando ya vas teniendo una mayor implantación, pues obviamente ya no haces POCs o haces MVPs, pero al principio te toca. Es un poco como te Sí, como nosotros también. Pues con esto acabamos nuestro segundo encuentro. Espero que haya sido para todo el mundo tan único como para nosotros. Carlos, ha sido un placer. Y como siempre acabamos contigo, muy corto en tiempo, pero muy grande en aprendizajes, así que... aprendizajes, digo, yo lo único que os puedo decir es las bofetadas que me he dado y por si os sirven para algo que yo creo que es lo importante. Realmente. Muchas gracias por tu tiempo. A vosotros.